Buenas, hermanos. Esta semana las noticias han estado centradas en un destape de estos casos de corrupción de esta lista Falciani, ¿no? Son como 130.000 presuntos evasores fiscales con esas cuentas no declaradas en el Banco de Ginebra de la HSBC, de los cuales como 24.000 son de toda Europa y varios centenares de conocidos españoles. Y nos preguntamos, ¿qué se puede hacer? Porque ni el destape de los escándalos, ni las penalizaciones, ni las multas frena esto. Porque ahorita mismo hay gente que está en todos estos actos delictivos y otros están pensando entrar. Aunque esta información ya viene de unos años atrás que ya se conoce, pero que no han tomado ninguna medida porque pues los jueces se sienten cortos para entrar en este tipo de pleito, de litigios, de demandas contra estos personajes importantes. Y nos preguntamos, ¿qué podríamos hacer para parar todos estos actos delictivos, a todos estos traficantes de diversa índole, a todos estos asesinos, ladrones, violadores, estafadores, secuestradores, en fin? ¿Qué se puede hacer? Se dice que en la etapa humana, desde la edad de unos 15 años más o menos hasta los 22, es la etapa en la que nuestro sentido de justicia a esa edad es más fuerte. Por eso es que se capta a jóvenes estudiantes de institutos, de universidades, justamente para las revoluciones, porque el sentido social, el sentido de justicia está mucho más fuerte en ellos. Yo quisiera hacerles una pregunta a los jóvenes. Si a ti te dieran la oportunidad de gobernar y que se hiciere todo lo que a ti te parece correcto hacer, ¿harías cambios? Sin ir más lejos, si a ti te dieran la oportunidad en este pueblo de Honda de gobernarlo, con la peculiaridad de que todo lo que a ti te parezca que se deba hacer, se va a hacer, ¿harías de este pueblo un pueblo estrella, un pueblo luz, un pueblo ejemplo, quitando todo este tipo de delincuencia, de corrupciones? ¿Lo podrías hacer? Vamos a ver un caso de una familia como las nuestras, que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 17. Quisiera basar en esta mañana la reflexión en este capítulo 17. En buena cuenta, desde el capítulo 17 hasta el 21, que son los últimos capítulos del libro de Jueces, el orden en el que debieron estar escritos, estos son los primeros capítulos que deberían estar en el libro de Jueces, porque se entiende que las narraciones aquí puestas son antes que entrasen los jueces a gobernar. Y vamos a ver cuál era el ambiente que se describe aquí, el ambiente familiar, el ambiente religioso, el ambiente social. Cómo vivía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cómo había llegado a vivir. Así que vamos al capítulo 17 y vamos a leer los primeros 2 versos. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Qué se está describiendo aquí? A un hombre, no es un niño, no es un joven, un adolescente, es un hombre. Más adelante se va a describir que este ya tenía una casa propia e hijos. ¿Y qué era? Era un ladrón, según la descripción, le había robado a su madre. ¿Le robarían jóvenes ustedes a sus padres, a su madre? Mateo, ¿tú le robarías a tu madre? Cuando le desobedecemos, cuando hablamos mal contra ellos, cuando los amenazamos, le estamos robando también. Le estamos robando el honor, la obediencia, el respeto a nuestros padres. Y eso lo ve Dios con malos ojos. Y aquí este hombre había robado una gran cantidad. 1,100 siclos de plata era una tremenda cantidad de dinero, porque más adelante se puede comparar con el pago anual de un hombre en 10 ciclos anuales por sus servicios.
Imagínense, 1100 ciclos de plata. Así que este hombre ha robado de su madre esta gran fortuna. Y su madre le pregunta, hijo, ¿tú no sabes de mi dinero? ¿Me han robado? ¿Algo sabes? No, Mayo, no sé nada. Un ladrón y un mentiroso. Así se describe a esta familia. Luego que la madre echa una serie de maldiciones para el ladrón y no le dijo de qué se iba a morir, sino de 1000 maneras crueles en las cuales debería morirse ese ladrón, tal vez eso animó al hijo a devolver el dinero. No se sabe, no se describe por qué devolvió el dinero. La cosa es que devuelve el dinero y la madre le dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Hasta ahí la descripción de la situación familiar que se está viviendo. Una madre que lejos de agarrarle las orejas a los hijos, decirle, eso no se hace, no se roba a la madre, robar es malo, trae consecuencias. En lugar de eso, como que lo felicita. Bendito seas, hijo mío, de Jehová. Pues eso no es diferente a lo que vemos ahora. Los hijos y los padres llegan a situaciones peores que estas. Ya no hay ese amor por los padres que era antes casi como sagrado. Y este es el entorno que se vive aquí en esta familia, robándose y maldiciéndose. Y vemos a una madre consentidora de los pecados de los hijos, del mal de los hijos. ¿No los ha criado bien? ¿O no es capaz de corregir el mal en los hijos? Esa es la descripción que se ve aquí en estos dos primeros versos. Siguientes dos versos, 3 y 4. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaías. La madre, después de recibir el dinero que le devuelve su hijo, inmediatamente consagra ese dinero a Jehová por su hijo. ¿Quién sabe? La madre haya proferido unas maldiciones tremendas contra el hijo y ahora no quiere que se cumpla. Y ahora no quiere que Dios ajusticie al ladrón. Entonces, tal vez está tratando de sobornarle a Dios. Entonces decirle, Señor, te dedico todo este dinero a ti por mi hijo. No le hagas nada. Vaya, si se pudiera hacer eso. Tendríamos que colocarlo a Dios ahí en la lista Falciani. Porque Dios es justo y no se deja sobornar. Lo que está malo tiene su castigo inevitablemente. Tenemos que aprender esto. Entonces, la madre dedica el dinero a Dios y lo hace de una forma muy extraña. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pretende hacer? En primer lugar, son 1100 ciclos. Pero cuando vemos a que la madre recibe el dinero, solamente utiliza 200 ciclos para hacer unas imágenes para Dios. Lo cual nos podría decir, ofreció una fortuna, pero en el camino se arrepintió y dijo, no, mucho, mejor 200 nomás. Y hace, para honrar a Dios, unas imágenes de fundición, unos ídolos. Quién sabe sea una representación de Dios o quién sabe sea representación de unos ídolos domésticos. Pero miren cómo está la situación religiosa, la situación espiritual ahí en ese entonces. Se quiere agradar a Dios haciéndole ídolos, totalmente contrario a lo que Dios había enseñado. Entonces encontramos aquí a esta madre maldiciente, después alaba a Dios, consentidora de las maldades de los hijos, ahora quiere proteger a su hijo y dedica ese dinero a Dios, pero para hacer unos ídolos. ¿Qué cultura le está transmitiendo la madre al hijo? No le reprende por robar y lo está induciendo ahora a la idolatría. Vaya situaciones que se están describiendo aquí, cómo se vivía en ese tiempo. Verso 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Este hombre había hecho en su casa un pequeño templo, un altar. Recibió esos ídolos que su madre le había dado,
Y hizo de su parte otros más. ¿Recuerdan del efod, que era como un pectoral que llevaba el sumo sacerdote, a través del cual se consultaba a Dios? Pues en el caso de Jerobaal, que habíamos visto, de Gedeón, él hace un efod, y después la gente empezó a adorar a ese efod. Se prostituyó espiritualmente adorando a ese efod en lugar de Dios. Y aquí encontramos a Micaías haciendo ese mismo ídolo, un efod. Y también terafines, los cuales no se sabe exactamente qué cosas son. Se cree que son ídolos para diferentes circunstancias. Un pequeño ídolo para que me vaya bien, un pequeño ídolo para que haya sanidad en mi casa, para que haya prosperidad, etc. Los terafines, pequeños ídolos, o ídolos domésticos, como se dice. La cosa es que este hombre había hecho su propio templo, una cosa que Dios había señalado antes como una cosa equivocada, una cosa mala. Dios había establecido un solo lugar de culto. No había dicho que cualquiera puede abrir un templo en su casa. Y nombra a su hijo como sacerdote, como si él tuviera la potestad de designar quién puede ser sacerdote o no. Y ya Dios había establecido que solamente de una familia de la tribu de Leví podían salir sacerdotes. Pero este hombre dice que ama a Dios y miren lo que hace. Nombra sacerdote a su hijo. Entonces aquí encontramos la madre induciendo al error al hijo y ahora el hijo induciendo el error a sus propios hijos. Imagínense las cosas que se pueden hacer en el nombre de Dios. ¿Alguna vez no te has sentido impactada de la misma manera cuando por la televisión ves las procesiones? Cómo la gente dice que está alabando a Dios y está llevando imágenes y delante van unos borrachitos, parte de la procesión. Un grupo de diablos haciendo cosas, parte de la procesión. Mi padre me cuenta que en su casa, cuando él era pequeño, ahí hacían por las noches una serie de rezos. ¿Cómo se llama? Rosarios. Ahí por las noches se ponen ahí las mujeres a rezar, mientras los hombres están afuera, también acompañando, pero los hombres están en su otro mundo, contándose los chistes más groseros que hay, risa y risa, y licor y licor. Y así se alaba a Dios y pretenden ellos que eso esté bueno, que esté aceptado. Se pretenden la mente que eso es normal, eso es bueno. Ese grado de confusión lo encontramos aquí. Tratando de alabar a Dios y a la misma vez están haciendo cosas contrarias a lo que Dios está diciendo, requiriendo, enojando a Dios, llamando la ira de Dios, lejos de adorar a Dios. En el verso 6 encontramos algo muy interesante. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Y miren hasta dónde llegaron. La condición social aquí está descrita. Todos hacían lo que bien le parecía. A Adán y a Eva le pareció bien comer del fruto parecido. Le pareció bien. Pero Dios dijo que eso estaba mal. Nadab y Abiú les pareció bien presentar fuego extraño delante de Dios, pero Dios dijo que estaba mal. Al rey David le pareció bien tomar a una mujer casada y después cometer también homicidio con el marido. Le pareció bien, pero Dios dijo que estaba mal. A Judas le pareció bien traicionar a Jesús, pero Dios dijo que estaba mal. En Proverbios 14:2 encontramos una cita que dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, le parecen correcto, le parecen que está bien, pero su fin es camino de muerte. No podemos confiarnos en nuestros pareceres. No podemos confiarnos en lo que a mí me parece bien. Si todos hicieran lo que a mí me parece bien, pues le preguntaba a los jóvenes, si tú harías lo que a ti te parece bien, harías de esta ciudad una ciudad estrella, ejemplo. Mucho más, si a todo el grupo de jóvenes que están ahí se le dijeran, bueno, ustedes van a gobernar y cada uno de ustedes hace lo que bien les parece. Esto sería un caos, porque a cada una de ellas le va a parecer una cosa diferente que está bien que la otra.
a pesar que conocen de Dios, a pesar que tienen la misma información básica, pero nuestros pareceres personales internos son los problemáticos. Y eso es de lo que nos advierte la palabra de Dios, diciéndonos que hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Así encontramos en esta historia las cosas absurdas que estas personas estaban haciendo. Y esas cosas absurdas solamente se pueden recrear, formar y hacer en la mente de uno que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios va a actuar diferente, va a entender todas las cosas diferentes porque se basa en lo que Dios dice, no en sus propios pensamientos. Si nosotros nos basáramos en lo que Dios dice, aprenderíamos a tenerle un respeto tremendo a Dios, a arder en pasión por Él y hacer lo que a Él le gusta, no lo que a mí yo creo que es lo correcto. Entonces es clara aquí la confusión espiritual y la situación pecaminosa que vivía esta sociedad, esta familia en este tiempo, que no es diferente a cómo viven las familias en el tiempo nuestro ahora, lleno de comportamientos inadecuados para con Dios. Ahora, vamos al verso 7 y 8. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Vaya, aquí aparece en escena una posible solución, una solución providencial. Viene un levita, que es un conocedor de Dios. Viene hasta la casa de este hombre que está en confusión espiritual y viviendo de una forma desordenada en el aspecto familiar. Viene un levita a su casa. Este podrá enseñarle lo que Dios dice y señalar que lo que están haciendo está mal. Verso 9 en adelante. Dice: y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y agradó, pues, al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaías. Vaya cosa. Lo que pensábamos que podría ser una solución, no lo es. Este levita está más desubicado que pulpo en garaje. O como decimos allá, más perdido que Adán en el Día de la Madre. Completamente desubicado. Se supone que debe conocer de las cosas de Dios. Se supone que él trae y debe traer respuesta a las equivocaciones, a las dudas y a los errores de los demás. Sin embargo, este hombre está desubicado. No sabe diferenciar entre lo santo y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo. No sabe diferenciarlo. Este hombre está corrupto en su ministerio. Se ha corrompido en su ministerio. Y el hecho de verlo a este hombre deambulando, viviendo primero en Belén y después buscando dónde más puedo vivir, lo encontramos como está deambulando por los pueblos buscando trabajo. Lo cual nos dice, ¿y qué está pasando con los levitas? ¿Cuál era la información que Dios había dado respecto al tratamiento de estos hombres, de los levitas? Los levitas habían sido escogidos como una familia especial por Dios para ser sus sacerdotes. Algunos de ellos eran sacerdotes y otros enseñaban la palabra de Dios. Y a ellos no se les había dado un territorio donde vivir. A las demás tribus sí, se les había repartido un territorio, pero se había exigido que las demás tribus tengan un lugar donde los levitas puedan vivir también ahí, porque ellos no iban a tener propiedades.
Iban a vivir en todos los lugares. Así Dios se aseguraba que los levitas enseñasen a cada región, a cada pueblo, a cada tribu y en cada lugar la palabra de Dios, porque para eso estaban llamados, para ser conocedores del Dios, del único Dios vivo y verdadero, y enseñar estas cosas. Y aquí encontramos a un levita que está deambulando, buscando trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan corrompida que ya no había trabajo para los levitas. Que el trabajo de sacerdote ya no se requería, ya no se demandaba. Así que él tenía que estar buscando dónde quedarse, dónde vivir, dónde poder ser útil. Y cuando escucha la oferta de Micaías, no se sabe cuál fue el móvil para que este hombre se quedase ahí, tal vez necesidad, tal vez ambición, pero el hombre acepta la oferta de Micaías de quedarse ahí y de ser su sacerdote. Los sacerdotes de la tribu de Leví recibían su ministerio de Dios. Y aquí lo está recibiendo de un hombre. Este Micaías lo nombra como su sacerdote personal. Así encontramos cómo está la situación religiosa tan bien podrida, tan bien torcida. Y en el verso último, en el verso 13, dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Micaías había levantado una religión hecha por el hombre y para beneficio del hombre. Él lo hizo, él lo instauró. Creó en su casa, en otras versiones dice, un prostíbulo de ídolos. Creó un lugar donde tenían muchos ídolos, lo creó él. Es una religión hecha por él, por el hombre, y para beneficio del hombre. En el verso 13 se describe que dice, ahora sé que Jehová me prosperará, me bendecirá, porque tengo un levita por sacerdote. Su objetivo era ser bendecido. No buscaba la gloria de Dios, no buscaba el respeto hacia Dios, no buscaba la santidad hacia Dios, buscaba su propio beneficio. Ahora sé que seré bendecido. Y eso nos habla de una necesidad en los hombres, aunque equivocados, pero están queriendo tener una relación con Dios de una forma mala, una forma de confusión, perdidos, pero en el fondo podemos ver que la gente anda buscando de Dios. Y se necesitan verdaderos levitas que sepan de Dios para cubrir las necesidades, para contestar a las preguntas, para señalar qué es lo que está mal. Se necesita hombres y mujeres conocedoras del verdadero Dios, que no hablen de acuerdo a sus criterios, que no hablen de acuerdo a lo que a ellos les parece correcto, les parece bien, que hablen lo que Dios ya ha estipulado, qué es lo que se debe hacer. De esto tenemos por lo menos 3 enseñanzas. La primera es, padres, no echen a perder a sus hijos. Tienen que criarlos y educarlos no como a ti te parece, no de acuerdo a tu parecer, no de acuerdo a mí me parece que esto es correcto, esto es justo, esto es normal. Nuestra forma de pensar así, Dios nos dice, cuidado, el corazón del hombre es engañoso, se confunde. Enseña de acuerdo a los principios establecidos de Dios. Dios ya te ha dado pautas de cómo criar a tus hijos. Hazlo de acuerdo a esas pautas, no de acuerdo a como a ti te parece mejor. Esa es una enseñanza fuerte para nosotros en esta mañana. Ya Dios nos ha dado instrucciones de cómo seguir las cosas, reglas de juego. Hagámoslo de acuerdo a esas verdades de Dios y no de acuerdo a nuestro parecer. Así que no críes a tu hijo como a ti te parece, sino de acuerdo a como Dios te ha enseñado. Y si hay que aplicar disciplina, hazlo en amor y de acuerdo a como Dios también lo ha enseñado. Segundo, conoce a tu Dios como Él se ha revelado, no como a tu imaginación, no como tú crees que debe ser Dios, no como tú crees que así le va a gustar a Dios. No, así perdemos.
Hagamos las cosas para Dios conforme Él lo ha enseñado, conforme a lo que Él ya ha establecido en las Escrituras. Así amemos, sigamos y hagamos con nuestro Dios, no de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro parecer. Y tercero, el mundo necesita luminarias. Es decir, el mundo necesita levitas que conozcan las verdades de Dios para enseñarlas a otros, para instruir a los que no conocen. No te bases en la sinceridad. Dices, sí, pero yo soy sincero en alabarle a Dios. Pero si esa sinceridad no va acompañada con la verdad, pierdes. Puedes ser muy sincero creyendo que puedes atravesar el océano Atlántico a nado. Y eres muy sincero pensando que lo puedes hacer. Y te ahogas al poco tiempo de intentarlo. Porque no basta la sinceridad, basta ser acompañado con la verdad. Así que por más sinceridad que tengamos en alabar a Dios, si no lo hacemos de acuerdo a los principios de Dios, fracasamos. Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amemos esta palabra, aprendamos de Dios, aprendamos los principios para todas las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Esa es la reflexión para esta mañana. Y nos quedamos así y vamos a un tiempo de oración para decir que Dios con su Espíritu Santo fortalezca esta enseñanza dentro de nosotros, que no prime nuestro querer hacer, sino que prime lo que Dios ya nos ha mandado que debemos hacer. Es fácil, ya todo ya está dicho, no tenemos que inventar la pólvora, como se dice, ¿no? Ya está inventada. Vamos a orar.